innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañando en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl. Gracias, Eric, qué gusto. Bienvenidos también, bienvenidas a todos y todas. Yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Nos complace estar aquí compartiendo este viaje educativo con ustedes. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa tanto en el ámbito local como en el ámbito global. Para no perderse ni un detalle de nuestras conversaciones, recuerden suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y a seguirnos en Spotify. Por favor, no olviden activar la campanita para estar al tanto de los próximos episodios de La Brújula Educativa. Y vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, cuyo tema es enseñar en el nivel adecuado, o como se conoce de manera internacional, Teaching at the Right Level. Y para eso le damos la bienvenida a Felipe Evia de la Jara. Él viene por parte de la Medición Independiente de Aprendizajes, que también conocemos como MIA, y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Felipe, bienvenido, qué gusto tenerte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí. Al contrario, bienvenido nuevamente. Y como decíamos hace un momento, el tema del día de hoy es enseñar en el nivel adecuado. Y quizá para nuestra audiencia este podría ser un concepto que pueden estar, digamos, escuchando por primera vez, Felipe. Y en ese sentido te pediría que nos apoyes compartiendo con nosotros qué podríamos entender por enseñar en el nivel adecuado. ¿Qué nos dices? Sí, miren, enseñar en el nivel adecuado es un modelo, es una metodología que tiene una amplia repercusión mundial hoy en día, ¿no? En este minuto son millones de niños en todo el sur global, en África, en Asia, en varios países de América Latina, que están aprendiendo por medio de esta estrategia, ¿no? Y es una estrategia que es muy simple, pero a la vez es muy poderosa. Esta estrategia nació en India hace aproximadamente 10 años, poco más, 15 años a lo mejor, y la desarrolló una organización civil que se llama Pradhan, que es la organización civil más grande en temas educativos en India, y crearon esta idea de enseñar en el nivel adecuado, que la verdad es una innovación nueva, pero tiene raíces pedagógicas mucho más profundas en algo que se conoce como aprendizaje estructurado, ¿no? O sea, la idea es como poder estructurar bien el aprendizaje y poder entregar ese aprendizaje. Ahora, en términos muy concretos, enseñar al nivel adecuado, su principal característica es que agrupa a los niños no por grado escolar, sino que por nivel de logro, ¿no? Ese es la principal característica de esta estrategia, ¿no? Y por lo tanto, orienta a los niños o permite trabajar en el logro que efectivamente tiene cada niño en su aprendizaje y no en el que se supone tendría que tener por su edad, ¿no? Más o menos como cuando nosotros vamos a un curso de inglés o a un curso de idiomas y nos hacen una prueba diagnóstica y da lo mismo que tengamos 15 o 20 o 25 años, no nos seleccionan por edad, sino que nos seleccionan por nuestra capacidad y por el diagnóstico que realizan. Dice, bueno, tú eres del grupo A1, tú eres del grupo A2, tú eres del grupo B1 y nos agrupan por niveles. Teaching at the right level tiene el mismo sentido, ¿no? O sea, la idea es poder identificar cuál es el nivel en el que tú tienes realmente y sobre ese construir el aprendizaje poco a poco y pasar de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Por lo tanto, la otra característica central de este modelo es la importancia que tiene la evaluación formativa, ¿no? Este modelo, también pensemos de nuevo en el inglés, nos hacen pruebas o la idea es medir
para que nosotros, estudiantes, nosotros maestros, nosotros papás, tengamos claridad cómo está siendo la trayectoria educativa y qué niveles estamos alcanzando, ¿no? Esas son las dos grandes características. Ordenar a los niños por nivel de aprendizaje y no por grado escolar. Y la segunda, fomentar el uso de las evaluaciones formativas. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante. Creo que estas dos ideas clave y, digamos, centrales de enseñar en el nivel adecuado, pues por lo menos la primera suena como todo el sentido común. O sea, en realidad si nos preguntamos, nos sentamos a preguntarnos por qué nos agrupamos por edad, ¿no? Y no por lo que sabemos y lo que no sabemos y deberíamos saber. Pues en realidad creo que ahí la discusión está zanjada. Algo, lo que me parece innovador y que sí deberíamos reflexionar, pensar más, creo que se hace poco, por lo menos en nuestro país, es pues la idea de evaluar formativamente. Estamos mucho más acostumbrados a las evaluaciones sumativas, al típico examen que se aplica al final del bimestre o del semestre. Y creo que es importante transitar a un paradigma de evaluación, déjame ponerlo en esos términos, híbrida o mixta, en donde por supuesto no eliminamos las evaluaciones sumativas, que son importantes, que algo nos dicen, pero que también incluyen un proceso de evaluación formativa, en donde no nada más estamos enfocados en medir el resultado, sino también dotarnos a nosotros mismos, docentes, líderes en el aula, de información importante para tomar decisiones en el día a día, en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Y muchísimas gracias por traernos este contexto de dónde nace Teaching at the Right Level, enseñar en el nivel adecuado y la historia y cómo nace en India. Me surge la duda de si esto ya se aplica o se ha aplicado en México y cuáles son los frutos que hemos podido cosechar a partir de eso, si es que se ha implementado aquí, Felipe. Sí, claro. Miren, esta idea surgió, como les decía, en India y se ha ido propagando poco a poco a diferentes partes del mundo. Hoy día, buena parte de África está trabajando con esta metodología, buena parte de Asia, el sureste asiático, Bangladesh, Pakistán, India, Nepal, está trabajando en esto. Y con la pandemia, muchísimos países comenzaron a preguntarse, bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar aprendizajes, para acelerar aprendizajes? Y encontraron que uno de los métodos que más efectividad estaba mostrando era este, ¿no? Y a partir de eso, entonces, UNESCO, Banco Mundial, OCDE, UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, las agencias internacionales comenzaron a entender y a promover el uso de esta metodología en los sistemas educativos en el mundo, incluyendo en América Latina. Nosotros en México, eh, el programa MIA ha sido pionero en implementar esta metodología de enseñar al nivel adecuado y nos ha ido muy bien, ¿no? La verdad, nosotros estamos trabajando desde el 2017, 2018 con esta metodología, cuando desarrollamos campamentos de aprendizaje en diferentes contextos, los hemos llevado a cabo en escuelas, en centros comunitarios, en cursos de verano, en clubes de autonomía escolar, dentro y fuera de la escuela, en colaboración con las autoridades municipales, en colaboración con la Secretaría de Educación, y en todos hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Como ustedes saben, en educación, el estándar para medir resultados tiene que ver, es algo medio técnico, pero que es algo que funciona, que son las desviaciones estándar. La idea es que si una intervención educativa es buena, aumenta en un porcentaje pequeño las desviaciones estándar. Para que se hagan una idea, en educación, una muy buena intervención educativa que tiene logros positivos, etcétera, aumenta alrededor de 0,1 desviaciones estándar. En un año escolar, los niños avanzan cerca de 0,3 desviaciones estándar, ¿no? Nosotros en estos campamentos de aprendizaje que hemos hecho en MIA, en diferentes partes de México, en Veracruz, en Tabasco, en Yucatán, en el Estado de México, en Nuevo León, en Jalisco, en diferentes lados, muestran en conjunto cerca de 0,3 desviaciones estándar. O sea, lo que nosotros avanzamos en un campamento de MIA en 20 sesiones, en 3 semanas, 4 semanas de trabajo, equivalen en términos de aprendizaje más o menos a lo que uno avanza un año escolar, ¿no? Y esto es muy importante porque no es un proceso, no es que nosotros hagamos magia,
sino es que nos centramos en lo que realmente el niño sabe y nos centramos en esos aprendizajes fundamentales que de cierta forma los niños ya los pasaron en la escuela, que por alguna razón no quedaron asegurados y nosotros lo que hacemos es trabajar específicamente con ellos para asegurarlos. Por eso que los resultados son tan buenos y tan positivos, ¿no? Nosotros en México trabajamos muy de la mano con UNICEF, hemos trabajado con ellos en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua, en Guerrero y hoy por hoy hay varios estados que también están interesados en poder implementar estos campamentos gracias a los resultados que han visto que estamos dando en estos estados y poder entonces implementarlos en cada vez más escuelas en nuestro país. Interesantísimo, Felipe, lo que nos dices, saber que ya se implementa en México, que ustedes lo han implementado. Creo que un mensaje para la audiencia es echarse un clavado a los resultados que seguramente están por ahí, que tienen que ver con lo que se ha hecho en enseñar en el nivel adecuado en México. En un momento más los invitamos para eso y seguramente en la descripción del episodio van a venir esas referencias. Eric, y quisiera, digamos, acudir contigo porque algo que me resuena ahora en la cabeza a partir de la conversación que estamos teniendo con Felipe es que un poco un principio clave de enseñar en el nivel adecuado es la idea o el concepto de la diferenciación. Es decir, no pensar que los estudiantes están todos cortados por la misma tijera, que todos parten de un mismo punto de partida, sino que hay que identificar cuál es el punto de partida de grupos de estudiantes. En ese sentido, ¿cómo sumas a lo que nos decía Felipe? Muy importante lo que cuenta Felipe. Creo que es importante saber que todos los alumnos pueden aprender, pero no todos los alumnos aprenden de la misma forma. Entonces, cuando piensas que no todos parten también de la misma forma, o sea, hay familias que le meten a la parte de estimulación temprana posiblemente a sus hijos, y hay otros que no le meten tanto, hay otros que de repente entran por preprimaria o entran a kinder, y hay otros que no tanto, hay otros que tienen cierto tipo de estímulos, hay niños que llegan ya a primaria con ciertas habilidades de lectoescritura, hay otros que no llegan con ciertas habilidades. Entonces el maestro tiene que saber cómo adaptar la instrucción a las necesidades individuales de cada estudiante, ¿no? Partir en cierta forma de que centrar en las fortalezas de los estudiantes e identificar las necesidades individuales de cada estudiante, ¿no? Entonces son principios de esta enseñanza diferenciada, y de ahí comenzar a ver los estilos de aprendizaje, observar y determinar cómo aprende cada estudiante con autonomía, con más atención a otros estudiantes mantenerse más activos, ofrecer diferentes estilos de aprendizaje según cada estudiante, ¿no? Tener el nivel de aptitud, las habilidades, las motivaciones, los intereses de los estudiantes, ¿no? Desarrollar varios métodos. Algo interesante que me gusta, y es el punto de partida que también comenta Felipe de dónde surge esto, es de la India, ¿no? Y como sabemos, la India no es un país simple, es un país muy complejo. Entonces eso me gusta mucho porque de repente adaptarlo a México, de repente siempre volteamos, decimos, no, México es diferente, México es más complejo. No es cierto, bueno, al menos este sistema nace en un sistema muy complejo y muy similar a México, o sea, de salones muy grandes. O sea, yo he estado en la India y he visto los salones completamente enormes, con pocos recursos. Entonces, de adaptarlo en una mecánica compleja de aprendizaje, yo creo que es bueno reconocerlo, y que se ha adaptado en situaciones como Oaxaca, ¿no? Que se ha adaptado a Chiapas también, ¿no? Reconocer que todos los estudiantes tienen diferentes intereses y procesan información de diferente forma también es muy, muy interesante, ¿no? Eh, Algo que me gusta es que normalmente cuando damos clases, o como de repente estamos acostumbrados a ver a un docente que da clases, es que parte del promedio y simplemente a todos les da la misma información y espera que todos entiendan la misma información de la misma forma, ¿no? Y de repente todos los estudiantes la captan de diferente forma por experiencia, por motivadores, por dónde están parados, por hasta dónde y cómo se despertaron ese mismo día, ¿no? Entonces, es importante de repente entender el contexto, de dónde parte el estudiante, cómo está aprendiendo, ¿no? Imagino ahorita, Felipe, con todo lo que nos platicas, pues vamos a entender un poco más de todo esto, y por supuesto, comenzar a pensar que la educación se puede hacer de otras formas y no solamente con un maestro al frente que solamente dicta y promueve la información. Pero adelante, continuamos con esto, Raúl.
Sí, gracias. Estoy seguro que vamos a llegar ahí, porque seguramente los maestros que estarán viendo este episodio estarán pensando en México, ¿cómo puedo diferenciar el aprendizaje de mis estudiantes en un aula con 40 o 50 estudiantes? Que es algo que escuchamos mucho, y que estoy seguro que podemos abordar en esta idea de enseñar en el nivel adecuado. Creo que muchas veces uno salta a la idea de que es mucho el trabajo, que es inviable diferenciar el aprendizaje, pero en realidad no implica tanto cuando tienes herramientas y habilidades técnicas, técnico-pedagógicas para hacerlas. Pero vamos a dejar esto en el tintero, vamos a llegar ahí en un momento más. Por ahora les invito a que vayamos a Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y bien, estamos en esta sección que nos gusta tanto. Recuerden que lo que pasa en las secciones que les compartiré la pregunta que realizamos a través de nuestra cuenta de Instagram, que les invito a seguirnos y a estar muy al pendiente de estas dinámicas para cada uno de los episodios de la Brújula Educativa. Y esta pregunta tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas serán mentira y una será la verdad. Y la pregunta de esta sección del día de hoy es la siguiente. ¿Qué relación tiene enseñar en el nivel adecuado con la nueva escuela mexicana? Y van las opciones. Opción A, al basarse en evidencia científica, enseñar en el nivel adecuado es poco compatible con la nueva escuela mexicana. Opción B, al agrupar niños y niñas por logro de aprendizaje y no por grado escolar o por edad, enseñar en el nivel adecuado debe sustituir la estructura actual de las escuelas. Y por último, opción C. Al enfocarse en la recuperación de aprendizajes fundamentales, enseñar en el nivel adecuado es complementaria de la NEM. Entonces, en resumen, opción uno, opción A, enseñar en el nivel adecuado es poco compatible con la NEM, con el nuevo modelo educativo. La opción B implicaría reestructurar todo en las escuelas. Opción C, enseñar en el nivel adecuado es complementario con el nuevo modelo educativo. Eric, ¿qué nos dijo la audiencia? Afortunadamente, la audiencia está muy positiva y escogió la opción C, que dice que en cierta forma si podemos utilizar este modelo dentro de la escuela, de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces estoy muy contento de eso. Tenemos mucho por hacer, Felipe. Eso es buenísimo. Ahí 67% escogió la opción C, lo cual es buenísimo. Y la opción A y B, solamente cada una de estas dos opciones tuvieron cerca de 17% y 17% de votación. Pero Raúl, ¿cuál es la verdad? Interesante, porque entonces sí tenemos un sector de la audiencia que opina o que este modelo es o incompatible o que básicamente implicaría rehacer el sistema educativo del país. Pero afortunadamente la respuesta correcta, que es la mayoritaria en esta ocasión, es la opción C. La idea de que al enfocarse, enseñar en el nivel adecuado, específicamente en la recuperación de aprendizajes fundamentales, pues es complementaria de la nueva escuela mexicana. Y en esta ocasión, en lugar de explicar yo el por qué, pues quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarle mejor a Felipe cómo se complementa efectivamente este modelo con la nueva escuela mexicana, qué principios tiene, por qué dirías que es importante que el modelo se enfoque en la recuperación de aprendizajes fundamentales, cómo se ve esto en las escuelas, que yo creo que es la pregunta más importante, que es lo que te comentaba, que seguramente los maestros que nos están viendo se están preguntando ahorita. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo lo bajo al día a día de mi aula, Felipe? Sí, en efecto, parece que estuvimos muy barcos con la pregunta, ¿ah? Porque estaba ahí, fue fácil, parece. Nosotros creíamos que iba a ser más difícil. Pero claro, enseñar a nivel adecuado y la nueva escuela mexicana tienen fundamentos comunes. Hay puntos de partida que son comunes y eso facilita esta complementariedad, ¿no? En primer lugar, los principios pedagógicos de enseñar al nivel adecuado, del teaching at the right level, son tres, ¿no? En primer lugar, es una propuesta constructivista, ¿no? Que también la escuela mexicana tiene esta propuesta o esta orientación constructivista en el sentido de recuperar los aprendizajes que los niños ya tienen y poder construir a partir de esos aprendizajes nuevos aprendizajes, ¿no? Que es la base del constructivismo, ¿no? La idea es no partir de cero, ni partir creyendo que los niños saben todo, sino que justamente es preguntar lo que los niños saben y sobre eso ir construyendo
y construcciones significativas, digamos, ¿no? El segundo lugar, que nos parece también que es un punto de convergencia entre enseñar al nivel adecuado y la nueva escuela mexicana, es el carácter social del proceso de aprendizaje. Esto se ha estudiado mucho, eh, tanto en matemáticas como en lectura, como en de diferentes perspectivas, y las investigaciones coinciden en que el aprendizaje no es solo una actividad individual, sino que es una actividad colectiva, ¿no? Nosotros, como seres humanos, aprendemos de otros, ¿no? Y esta parte fundamental, porque en estos campamentos de enseñar al nivel adecuado, en estos campamentos MIA, los niños participan y colaboran activamente entre ellos. Y ojo, como también en muchos campamentos hacemos trabajar niños de cuarto, de quinto, de sexto, porque los agrupamos por nivel y no por grado escolar, y eso a los niños les gusta mucho porque les permite poder interactuar socialmente con niños que generalmente no son de su salón, digamos, ¿no? Y esa parte enfatiza el carácter social del aprendizaje. Y la tercera gran pilar o fundamento teórico que comparte la nueva escuela mexicana y enseñar al nivel adecuado es de nuevo el carácter formativo de la evaluación, ¿no? La idea es utilizar la evaluación para seguir aprendiendo, no para castigar o no para controlar, sino para aprender. Y en ese sentido es la evaluación formativa que tienen tanto la nueva escuela mexicana como enseñar al nivel adecuado. Ahora, hay algunas diferencias y también son muy importantes y son fundamentales esas diferencias y por eso nosotros creemos que puede complementarse bien. Una de las críticas que se le hacen al nuevo modelo educativo, y yo en lo personal estoy de acuerdo con esas críticas, es que no se centra en aprendizajes fundamentales, ¿no? Si nosotros vemos lo que dijo la Asociación Nacional de Matemáticas o diferentes colegas que han analizado los nuevos libros de texto, etcétera, plantean que hay menos atención a los aprendizajes fundamentales de lo que tendría que haber, sobre todo en los primeros niveles, ¿no? Y nosotros estamos convencidos, y la evidencia científica disponible así lo dice, que estos aprendizajes fundamentales, por eso son fundamentales, porque son la base, son el fundamento para poder seguir teniendo trayectorias educativas exitosas, para no salirse de la escuela, pero también para poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, si nosotros no aseguramos bien que los niños sepan leer, sepan escribir, comprendan lo que leen, si nosotros no aseguramos que los niños sepan contar, sepan sumar, restar, hacer multiplicaciones, hacer divisiones, claro, cuando estén en quinto, en sexto, viendo fracciones va a ser muy problemático, ¿no? Y eso la nueva escuela mexicana, digamos que no lo focaliza explícitamente. Y este programa, los campamentos MIA, se dedican a eso, ¿no? Entonces, nosotros lo que esperamos y la apuesta que estamos haciendo en diferentes estados con las autoridades educativas, con la SEP, es poder complementar la nueva escuela mexicana con estos campamentos que permitan entonces focalizar en estos aprendizajes fundamentales, tanto a los niños que por alguna razón no aseguraron estos aprendizajes en cuarto, quinto, sexto de primaria, como para también prevenir este rezago de aprendizajes y trabajar en primero, segundo, tercero, con nuevas estrategias que les permitan a los niños recuperar y asegurar estos aprendizajes fundamentales, ¿no? Entonces es muy importante entender que cómo podemos complementar la nueva escuela con esto es por medio de atender la diversidad, lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. Los maestros, no me dejarán mentir, maestro de cuarto, maestro de quinto, que en su salón tienen un grupito de niños que van en su nivel, pero tienen un grupote de niños que por alguna razón están más abajo y no tienen tiempo, no tienen capacidad, tienen que seguir pasando el currículum. Y dicen, ¿qué hago con estos niños? ¿No? Teaching at the Right Level es una respuesta práctica, concreta, 20 sesiones escritas cada sesión lo que hay que hacer con todos los materiales educativos, que no tiene, es Creative Commons, no tiene un costo particular, no hay que comprar un libro, no hay que comprar un software, eh, nada más es es capacitarse, participar en estos campamentos y con eso entonces podemos fortalecer estos aprendizajes fundamentales que tienen niños y niñas y que necesitan tenerlos para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Gracias, Felipe. La verdad es que por mi parte creo que suscribo
tanto la idea de la complementariedad de este modelo con la nueva escuela mexicana como precisamente sus divergencias. O sea, creo que algo que también nosotros reconocemos en Radix es que estos tres principios fundamentales de enseñar en el nivel adecuado es algo que nos gusta promover. O sea, al final nosotros también adoptamos el concepto y la teoría del constructivismo. O sea, pensamos en este famoso, hacemos nuestro esta famosa idea del andamiaje. O sea, que los estudiantes parten de cierto lugar de aprendizaje sobre el que nosotros debemos ir, digamos, construyendo. El segundo principio fundamental, por supuesto, el carácter social del proceso de aprendizaje, que es algo que compartimos también con la nueva escuela mexicana. Sí creemos que el aprendizaje se da y se manifiesta, se produce en comunidad, en colectivo, y reivindicamos ese carácter social del proceso de aprendizaje. Y por último, el tercer principio fundamental que lo comentábamos hace un momento. O sea, nosotros empujamos la evaluación formativa, la idea de el monitoreo y el seguimiento versus simplemente el examen final, ¿no? Pero en ese sentido, por supuesto, algo que hacemos, y Eric no me dejará mentir porque en un momento más le voy a preguntar específicamente sobre esto, es que algo que está presente en muchos de nuestros programas es recuperar aprendizajes fundamentales, específicamente intervenciones con niños y niñas en términos de lectoescritura, pensamiento lógico matemático y transversalmente habilidades socioemocionales. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Qué es lo que te permite contener? Algunos le llaman abandono o deserción escolar, yo le llamo exclusión escolar, pero lo primero que necesitamos es que los niños no dejen la escuela. Y eso es a través de recuperar aprendizajes fundamentales, Eric. ¿Cómo se relaciona enseñar en un nivel adecuado, en el nivel adecuado, justamente lo que hacemos en Radix? ¿Cómo abonas? Hace poco platicaba con Daniela Labra, con Patti Vázquez, con varios amigos, y era mucho lo que buscamos es cerrar la brecha educativa. Y para cerrar la brecha educativa, no solamente es lo que a veces nos preocupa mucho, que es cubrir el currículum, sino es realmente estar asegurados de que el estudiante esté aprendiendo. Y para saber que el estudiante está aprendiendo, pues como comentas, Raúl, estar centrados, que el estudiante realmente esté aprendiendo a cierto nivel y si no regresarte cosa para volver a ver los aprendizajes fundamentales, ¿no? Y volver a checar que realmente esta pedagogía y todo lo que haya tenido que cubrir lo esté cubriendo, lo haya cubrido o si no regresarte, ¿no? Muchas veces esta parte de la prisa por aprender y simplemente por cubrir el currículum tenemos que dejarla ir y regresar, cosa para que realmente asegurarnos de que las bases estén puestas, ¿no? Nosotros utilizamos mucho la parte de nuestra pedagogía tiene que ver con esta mecánica de educación relacional. Educación relacional es mucho ver los motivadores del estudiante, es ver esta parte humana, es ver esta parte singular de cada estudiante para entender sus competencias, para entender en cierta forma cómo se relaciona con su comunidad y también con su crecimiento y también es un parte de lo mismo, pero visto desde otra forma, pero también con muchas de las influencias de educación relacional, de educación de aprendizaje a través de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Teaching at the right level. Creo que todo se complementa y viéndolos desde otra forma, ¿no? Simplemente las competencias, cómo las tenemos que estar desarrollando y cómo las tenemos que ver como un complemento y como una mecánica de crecimiento poco a poco de cómo va creciendo y cómo se va adaptando, ¿no? Y no ver la educación como algo de prisa y simplemente como un checklist sino como que algo que se tiene que complementar y algo que se tiene que adaptar al estudiante, ¿no? El maestro no tiene que ir deprisa de repente si el alumno no lo está comprendiendo, ¿no? Se tiene que detener y tiene que regresar y tiene que reflexionar, ¿no? Uno de los puntos importantes que creo que Raúl, dentro de Radix hemos adaptado mucho es esta mecánica de hablar con los maestros, no en una mecánica de evaluación y monitoreo, sino también de reflexión. ¿Estamos siendo efectivos o no efectivos? Y si no estamos siendo efectivos, ¿por qué no? ¿Y cómo nos tenemos que regresar para entonces volver a proceder en la mecánica de que el estudiante realmente consiga esos aprendizajes fundamentales, ¿no? Y no simplemente pensar de que ya checamos el currículum, ya se acabó el año escolar, ¿no? Sí nos da mucha pena que de repente tenemos un estudiante de secundario, de prepa, que no sabe leer o no sabe ciertas competencias aritméticas bases, ¿no? Que va a llegar a la universidad y no sabe ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, el maestro se tiene que regresar y volver a checar cuestiones de secundaria que tuvo que haber aprendido y vámonos de nuevo a las bases, ¿no? Pero creo que es importante el no correr con la educación porque son bases que necesita el alumno para poder seguir con su educación, ¿no?
Pero bueno, es algo que tenemos que entenderlo, ¿no? Con la educación, de repente tienes que entender que cada estudiante aprende de forma diferente, tienes que tener la paciencia para verlo de esa forma, y si no lo ha aprendido, te tienes que regresar, y ni modo, te tienes que regresar, tienes que ser paciente. Gracias, Eric. La verdad es que qué buen episodio estamos teniendo el día de hoy de la mano de Eric y Felipe. Vamos a una pausa comercial a nuestra recomendación del día y regresamos a la última sección de este programa. Le pido la palabra del día de hoy. En Medición Independiente de Aprendizajes MIA, un programa especial de incidencia de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, llevan 10 años trabajando para abatir el rezago de aprendizajes básicos. Si deseas conocer más sobre sus instrumentos de evaluación formativa de aprendizajes básicos y sobre la metodología Enseñar en el nivel adecuado, ENAD, implementada y validada en México para la recuperación de aprendizajes y avalada por la SEP, te invitamos a visitar su página web www.medicionmia.org.mx. Además, pronto estarán disponibles sus cursos en línea a través de la plataforma México X. Pido la palabra. Y bien, en este pido la palabra, en esta dinámica, recuerden que lo que hacemos es plantear una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución a la problemática principal o a tomar acción. Y la pregunta para el pido la palabra del día de hoy es la siguiente. Actualmente trabajas en la Secretaría de Educación Pública Estatal y tienes la misión de diseñar un programa destinado a reducir el rezago de aprendizajes. Este programa debe integrar el enfoque enseñar en el nivel adecuado, el ENAD, el cual organiza a los estudiantes según su nivel de aprendizaje real. ¿Qué elementos clave incluirías en tu propuesta? Y también hicimos esta pregunta en nuestras redes, Eric. ¿Qué nos dijo la audiencia? Adelante, la audiencia nos compartió diferentes respuestas. Patti Uruestigui propone un diagnóstico o agrupación flexible acorde al avance y competencias, así como metodologías innovadoras. Desi Vázquez 08 nos comparte contextualización, colaboración, aprendizaje personalizados. Snyder propone aprendizaje como construcción, socialización y evaluación para alcanzar logros. Katy Morab resalta diagnóstico, plan de reforzamiento y plan de seguimiento. Son buenas recomendaciones, Raúl. ¿Qué opinas? No, interesantísimo. De alguna manera creo que hay por ahí en la audiencia, digamos, el resumen de lo que hemos estado conversando el día de hoy con Eric y con Felipe. Me da mucho gusto. En mi caso, creo que algo que sumaría es simplemente, digamos, un procesito que nos permita tener en el radar cómo llevar esto al aula. Creo que lo primero es hacer un diagnóstico. O sea, eso es una condición sine qua non, o sea, es una condición imprescindible para enseñar en el nivel adecuado, es reconocer de dónde parten los estudiantes, o sea, hacer el diagnóstico, que puede ser sencillo, que puede no topar mucho tiempo, pero que sí nos permita identificar el punto de partida de los estudiantes que comparten una misma aula. Posterior a eso sería agrupar, digamos, y no tienen que verse agrupados en el aula, sino agrupados en categorías analíticas, ¿no? O sea, el docente tiene que tener, tiene que hacer ese proceso de agrupar a los estudiantes que han identificado que comparten un mismo nivel de aprendizaje. Y finalmente, pues quizá también de lo más importante que tiene que ver con cómo se ve en el aula, enseñar en el nivel adecuado, que es diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje que estén diferenciadas en términos de contenidos, por un lado, pero también en términos de productos. O sea, creo que a veces estamos casados con la idea de pedirle a nuestros 40 estudiantes que nos hagan un resumen, ¿no? Del contenido. ¿Qué tal si de repente también variamos los productos? Sí, alguien puede hacer un resumen, alguien un mapa conceptual, alguien puede hacer una obra de teatro, alguien puede ser o sea, la manera también de presentar el producto de aprendizaje se puede diferenciar si tenemos a los estudiantes agrupados. Y todo lo anterior, por supuesto, no quiero cejar en eso, enfocado en la recuperación de los aprendizajes fundamentales, primero que todo. Eh, Porque también, digamos, es indispensable para lo que hablábamos antes, para contener la exclusión escolar. Felipe, ¿qué nos dices de tú en este pido la palabra?
Sí, nosotros, digamos, lo que es hipotética y es real, porque la hemos tenido estas conversaciones varias veces y nosotros implementamos o proponemos dos caminos, ¿no? Un primer camino de recuperación. Y ese camino de recuperación y de prevención del rezago educativo, del abandono, de la exclusión escolar, tiene que ver con crear e implementar un protocolo de atención permanente para el rezago de aprendizajes, ¿no? Este protocolo implica, como bien dijiste, Raúl, tener un diagnóstico. Nosotros tenemos las herramientas básicas, fundamentales para llevar a cabo ese diagnóstico, pero las escuelas tienen el CISAT, por ejemplo, que es un sistema que genera. Tenemos las evaluaciones de Mejor Edu, diagnósticas, que también pudiera ser otro sistema. O sea, hay herramientas para poder generar ese diagnóstico, pero la idea es saber, una vez que tenemos ese diagnóstico, qué hacemos con él, ¿no? Y ahí viene, por eso es un protocolo que permite entonces identificar a estos niños en situación de riesgo o niñas en situación de riesgo y poder generar con ellos actividades específicas para poder mejorar y acelerar sus aprendizajes fundamentales. Por medio de varias vías, tenemos tutorías, tenemos campamentos dentro del aula, tenemos campamentos fuera del aula, tenemos cursos de verano, etcétera, ¿no? Entonces se puede generar ahí un pool específico para cada escuela. Lo importante es que el docente sepa qué hacer. Una vez que identifico al niño que tiene rezago, digo, oye, de mi salón son 23. Hice la prueba, 14 están en un nivel de segundo de primaria y los otros 14 están en cuarto de primaria, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, el segundo paso es que este protocolo, MIA ha desarrollado cartas descriptivas para 20 sesiones, donde el docente puede trabajar en su aula con sus 20, sus 30 chamacos, diferenciadamente agruparlos por nivel dentro del aula y decir, contigo vamos a trabajar esto, contigo vamos a trabajar esto otro, contigo vamos a trabajar esto otro. Hay algunas actividades colectivas, algunas actividades por grupo. Y eso le permite no tener que moverse de su aula para seguir haciendo, enseñar el nivel adecuado, ¿no? Esa es toda una primera parte con el protocolo. Y la segunda parte que nosotros estamos desarrollando este año, porque nos parece tan o más importante, pero también por lo que dice la literatura internacional, es que tenemos que prevenir el rezago de aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja en México en comparación con otros países y es que el 95% de niños, sobre todo en los primeros años de primaria, van a la escuela, ¿no? Nosotros digo, hemos tenido problemas y estamos teniendo problemas de abandono y de exclusión escolar que es muy graves en media superior, que se han ido tratando de mejorar y ahora la secundaria se agrava, la primaria alta se está agravando, pero tenemos entonces que fomentar la prevención del rezago de aprendizajes y esto se logra reforzando primero y segundo de primaria, ¿no? O sea, si yo fuese director de primaria y me preguntaran qué puedo hacer, yo les diría, mete a tus mejores docentes y maestros en primero y en segundo para asegurar de que los niños en primero y en segundo saben leer, saben sumar, saben pensar, razonar matemáticamente. Eso los maestros bien, todos los maestros motivados, con ganas, bien formados, con experiencia, saben hacerlo y yo creo que eso es fundamental para reducir esa brecha de aprendizajes en el largo plazo. Entonces, recuperar aprendizajes, reforzamiento con este protocolo, pero prevención también con primero y segundo son las dos claves que tiene que hacer cualquier Secretaría de Educación, cualquier escuela para prevenir el rezago. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Están buenísimas las recomendaciones. Creo que esto da para tener otro capítulo más con la brújula educativa contigo. O sea, nos gustaría muchísimo volverte a invitar. Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Pues muchísimas gracias por tenerte aquí. Gracias, Raúl, por tenerte aquí el día de hoy. Pero Felipe, invitadísimo para volver a tenerte en otra ocasión. Pues bueno, audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Eric Ramírez. Gracias. Seguimos. Gracias, Raúl. Gracias, Eric. Sí, la verdad es que Felipe, bueno, yo siento que me voy de aquí aprendiendo muchísimo, así que estoy seguro que este episodio va a ser muy edificante para nuestra audiencia y para la audiencia. Recuerden que yo soy Raúl Carlín y que este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Agradecemos enormemente tu participación, Felipe Evia de la Jara. Gracias a nuestros escuchas. Hasta la próxima. Y Felipe, ya estás invitado. Claro que sí, espero que la charla haya sido útil. Yo también me parece súper interesante el tema, les agradezco mucho la oportunidad. También ahí están todas nuestras páginas sociales, las redes sociales, etcétera. Y también comentarles la buena noticia que estamos a punto de terminar un libro sobre esto que va a ser de acceso gratuito para que todas las personas que quieran saber sobre enseñar el nivel adecuado y sobre lo que hacemos en MIA y quieran replicarlo, tengan un libro gratis para poder llevar a cabo esto.
Fenomenal. Muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.